Continuamos en Zona 3, 91.5 FM. Pregunté, presupuesto base cero, ¿es posible en Jalisco? Parcialmente creo que sí. Creo que Héctor Pérez Partida, el secretario de Planeación, Administración y Finanzas, lo ha planteado creo que con mucha sensatez. Me parece que el presupuesto base cero, que es un borrón y cuenta nueva, como bien lo decías antes del corte, básicamente implica decirle a cada titular: justifícame en qué vas a gastar y en función de eso te doy el presupuesto. Pero es muy complejo hacerlo a fondo y completamente. Creo que el gobierno federal también lo aplicará de forma parcial, sobre todo para ciertas áreas en cuestiones administrativas, y dejará más el presupuesto por resultados para áreas sustantivas o programáticas relativas a programas públicos. Y en ese sentido creo que el presupuesto base cero servirá sobre todo para hacer una revisión lo más exhaustiva posible en el tiempo que nos queda para empezar a hacer el proceso presupuestario que inicia en agosto próximo, para realmente revisar el gasto público del Estado. Lo cierto es que se viene un recorte presupuestal importante, significativo, y tenemos que actuar en consecuencia y ser muy responsables, como se ha venido haciendo las finanzas públicas en el Estado en los últimos 2 años. Y en ese sentido me parece que hay que revisar ahora no solamente ya los niveles de endeudamiento, sino también de gasto corriente, de los programas públicos que existen, de las estructuras administrativas existentes y de los recursos humanos también hay que entrarle. Es decir, realmente revisar quién hace qué y para qué estructuras existen y cuáles se necesitan, y qué programas existen y si esos están realmente impactando las condiciones y la calidad de vida de las personas. Vamos a empezar por esto último. El programa anual de evaluación de este año supone la evaluación de algunos programas, pero también una evaluación básica del conjunto de programas públicos del Estado, para ver cuáles realmente son pertinentes y cuáles ya no lo son. Lo que sucede comúnmente en el gobierno, Marcos, es que actuamos por inercia. Todo es hay un factor inercial muy poderoso que hace que las cosas sigan su curso, y que es mucho más difícil alterar ese curso que continuar las cosas en su status quo. Porque en el status quo pues hay, digamos, una rutina aprendida, hay un cierto confort, pero también hay clientelas, hay intereses, hay muchas cosas ya comprometidas que tras tocarlas supone conflicto. Y en ese sentido, revisar para hacer un presupuesto base cero o para hacer cualquier ajuste, recorte, reestructuración, etcétera, supone tocar esos intereses, trastocar esas clientelas, y eso va a ser necesario para todos los estados de la República tarde o temprano, porque esta época de bonanza... ¿Qué tan tarde, qué temprano? Este año ya viene un recorte, y el próximo año mucho mayor. Para todos los estados, la época de bonanza de la última década por los excedentes petroleros ya se acabó. Ya ningún gobernador, ningún estado de la República va a tener la suficiencia presupuestal que gozamos durante la década pasada. Ya como dice Aguilar Camín, la borrachera democrática y el despilfarro presupuestal se acabó. Hoy estamos en la cruda fiscal mexicana, que tiene que ver justamente con los recortes que se vienen. A nivel federal muy importantes, pero creo que el gobierno federal está más preparado, y a nivel estatal y municipal, donde estamos mucho menos preparados. Si consideramos que la mitad del gasto público de este país se ejerce por gobernadores y alcaldes, es decir, por estados y municipios, pues tenemos ahí la mitad del gasto público todavía sin fiscalizar suficientemente. Y por eso el gobierno abierto, y vuelvo al tema original, supone como uno de sus componentes principales la rendición de cuentas integral, no solamente la rendición de cuentas a secas, sino integral, que supone la articulación de las contralorías, de los órganos de control interno, de la auditoría, de las auditorías superiores que forman parte de los legislativos, y de el propio legislativo como contrapeso, y de todas las instancias que revisan el gasto público y el desempeño gubernamental. Va a ser fundamental, no solo de manera punitiva, sino preventiva, para reorientar el gasto y hacerlo mucho más efectivo. Es decir, hoy vamos a tener que hacer más con menos. No va a haber más recursos, va a haber
menos recursos. Sí, pero ese es el hecho, David. Dime el cómo, porque a ver, ¿cómo va a repercutir en Jalisco, a tu juicio, que nos quiten 124,000 millones de pesos del presupuesto federal en este año y 136,000 millones de pesos en el año entrante? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué reto nos plantea? Bueno, ese número se va a repartir, se va a quitar a todos los gobiernos de este país, no solamente a Jalisco, evidentemente. A nosotros lo que vamos a tener que hacer es una revisión del gasto. Tenemos que revisar programa por programa, estructura por estructura, dependencia por dependencia y en muchos casos plantilla por plantilla, nómina a nómina, para ver en dónde podemos ahorrar recursos, evitar redundancias, revisar inercias, aprovechar distintas posibles complementariedades y también abrir mucho más al escrutinio público, a la participación ciudadana, la vigilancia de los recursos públicos. Por eso la fórmula de gobernanza, Marcos, es tan popular en el mundo en desarrollo, porque cada vez que hay un grupo hegemónico, hay poca pluralidad o hay opacidad, es menos efectivo el desarrollo. Cuando hay pluralidad, cuando hay contrapesos, cuando hay transparencia, es más efectivo el desarrollo. Eso es un planteamiento básico de la Agenda Post-2015 de Naciones Unidas. Porque cuando hay esos equilibrios, esos contrapesos, se genera una dinámica de vigilancia virtuosa donde los recursos se aprovechan y se utilizan no solamente de manera ética y correcta, sino eficiente y puntual. Y por eso es importantísimo el gobierno abierto para la efectividad del desarrollo. No es solamente un tema moral o ético, sino también de efectividad del desarrollo, de lograr hacer más con menos o de incidir en términos concretos sobre la calidad y las condiciones de vida de las personas. David Gómez Álvarez, estás hablando de un plano estatal. Dime, ¿es posible el gobierno abierto en Jalisco a nivel municipal? Creo que por supuesto que lo es, en cualquier orden de gobierno y en cualquier poder, porque ya también se está hablando, por ejemplo, de parlamento abierto, que es una tendencia muy fuerte y entonces eso va a irrumpir en los congresos del mundo. Lo mismo en el judicial, se habla de tribunales abiertos, de cortes abiertas, etcétera. Pero en el caso de los ejecutivos, del gobierno abierto, por supuesto que a nivel municipal se debe y se puede, y hay prácticas y hay casos muy concretos de ciudades muy importantes. De hecho, el gobierno abierto en la escala municipal o local, en ciudades, no quizá tanto en metrópolis, en la escala más digamos, cotidiana o accesible, tiene mucho sentido porque la participación se da en el espacio público, que es una dimensión que a nivel regional o nacional es más difícil de entender, pero el espacio público físico también es importantísimo en las intervenciones de gobierno abierto en municipalidades o gobiernos locales. Dime cuándo vamos a ver en Jalisco y en los municipios, en el gobierno del estado, el gobierno abierto integral. Por favor, tienes 30 segundos para concluir en esto. Yo creo que el gobierno abierto integral es un concepto en construcción. Hoy vemos ya prácticas de gobierno abierto y vamos a seguir viendo más prácticas de gobierno abierto, pero no es una meta, sino es un proceso. Aquí lo interesante, y así lo decían los campeones del gobierno abierto global, es que hay que poner énfasis en el proceso, en la construcción conjunta entre gobierno y sociedad del nuevo gobierno abierto. Es importante los resultados, pero el proceso también. No es una meta de llegada, es un proceso de largo aliento. Bien, pues mire usted que escuchamos hoy un buen tema. Nos quedaron pues nomás como 35, 40 preguntas que hacerte, David, así es que vamos a programar un nuevo espacio. Le agradezco mucho a David Gómez Álvarez que haya venido a este programa. Al contrario, Marcos, muchas gracias y un honor estar aquí. Y a usted que nos estuvo escuchando, le recuerdo que hoy a las 20 horas usted puede escuchar nuevamente este programa en esta frecuencia. Por lo pronto, bueno, pues yo le digo, gobierno abierto, cuando menos que nos quede de tarea, vamos entendiendo qué es esto, y luego ya que le entendamos un poquito, hacerlo verdaderamente práctico desde nuestra perspectiva.